Hermanos, que tengan una buena tarde. Les saluda a su hermano que ha estado llevando las enseñanzas por estas 2 semanas y que nuevamente se acerca a sus hogares para poder compartir el libro de Apocalipsis en estas enseñanzas que estamos llevando bajo el tema la consumación del plan eterno de Dios. Habíamos hablado ya en el capítulo 1, prácticamente nos ha tomado dos semanas en clases para poder desarrollar de lo que comprendía y a dónde nos llevaba este estudio solamente en el capítulo 1, mostrándonos quién era el autor espiritual, el autor humano, si se puede decir así, pero también mostrando las diferentes facetas de Jesucristo, de Dios Padre y del Espíritu Santo. Habíamos hablado la semana pasada justamente sobre la introducción al capítulo 2 y habíamos hecho de antemano una predivisión de lo que es la Apocalipsis y habíamos dicho que está prácticamente separado en 3 partes: las cosas que has visto, que está en el capítulo 1 y la totalidad prácticamente; las cosas que son, que tienen que ver con el capítulo 2 y el capítulo 3, que son las que vamos a tratar de ver en esta clase y tal vez la semana próxima; y las cosas que han de ser después de estas, que sería la última, la tercera división, que prácticamente abarca el capítulo 4 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Amén. Entonces, en este tiempo vamos a mirar sobre las cosas que son las cartas a la iglesia de Efeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Esas vamos a tratar de abarcar esas 3 iglesias, vamos a decir hoy, 4 iglesias, para poder definir en este tiempo nuestra primera parte sobre el capítulo 2, las cosas que son. Bueno, dicho esto, ¿qué les parece si me acompañan en un tiempo de oración para dar gracias al Señor y que el mensaje que tenemos que presentar en esta hora sea un mensaje que marque nuestra vida, nuestro camino, y que sea de bendición tanto para usted como para mí? Gracias te damos, Señor. Ponemos delante de ti todas estas cosas que vamos a decir, Señor, que ninguna palabra salga necia de nuestras bocas, sino más bien sea una palabra que edifique, transforme y que cambie nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por el tiempo que tú nos das, por el tiempo que tú nos permites tener. En el nombre de Jesús, prepara este tiempo de enseñanza y prepara también los corazones de cada hermano que en este momento nos está mirando y escuchando. Gracias, Señor. Amén. Dicho esto, hermano, y puesto en las manos del Señor, podemos comenzar el mensaje a las 7 iglesias y las cosas que son, como habíamos hecho la predivisión del Apocalipsis, y que vamos a entrar en el detalle de las cartas a las iglesias de Esmirna, Efeso, Pérgamo y Tiatira. ¿Sí? Las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis 2 y 3 eran la muestra totalidad del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Muestra la totalidad del cuerpo de Cristo. Nunca olvide eso, porque vamos a tratar de mirar prácticamente el desarrollo de cada una de estas cosas. Cada una de las cartas consta de 7 partes. Para los que anotan, estas 7 partes son una dedicatoria, una descripción del Señor en consonancia a la visión del capítulo 1, versículos 2 y 16, una expresión de aprobación, una denuncia, el punto 5 es una exhortación, una advertencia de disciplina, excepto a la iglesia de Esmirna, y una promesa al vencedor. ¿No? 7 cosas que se van prácticamente a verse repetidas en cada una de las descripciones de las iglesias que nosotros vamos a ver en el capítulo 2 y en el capítulo 3.
Amén. Entonces, repito para usted, una dedicatoria, una descripción del Señor, una expresión de aprobación, una denuncia, una exhortación, una advertencia de disciplina, excepto a la de Esmirna, y una promesa al vencedor. Amén. Entonces, comenzamos con el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Qué nos dice este capítulo 2 y este mensaje a esta iglesia? Primeramente, dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El versículo 1, en la primera carta, en la primera de las 7 cartas, se dirige a la iglesia de Efeso. Hay por lo menos 2 razones en cuanto al por qué Efeso fue seleccionada en primer lugar. ¿Sí? Primero, era la ciudad que prácticamente más importante en el sitio de Asia Menor, tanto comercial por su gran puerto, como políticamente por tener la mayor población. Segundo, también los escritores piensan que era la sede principal del ministerio del apóstol, no, es prácticamente la sede principal del apóstol Juan, y donde pasó cerca de la mitad de su vida. Amén. Entonces, 2 cosas por las cuales prácticamente se piensa que se comenzó por la iglesia de Éfeso. Ahora, dice, escribe al ángel. Ángel, el vocablo en griego significa mensajero. Probablemente los ángeles de las 7 iglesias es una referencia a los pastores que representaban a las congregaciones. Los mensajeros o ángeles representaban las iglesias no como líderes únicos o pastores monárquicos, sino como sobreveedores de las congregaciones. Es por eso que las cartas se dirigen al representante de la congregación y no directamente a la congregación como tal. Por eso cuando aquí el Señor del mensaje dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. No dice escribe a la iglesia de Éfeso, sino al ángel de la iglesia de Éfeso. Muy importante a retener esta parte. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, aquí nos da una descripción de quién es el que está dando esta revelación o este mensaje, sobre todo al ángel de la iglesia de Éfeso. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el presente sugiere acción continua, de manera que Cristo se identifica como el que sostiene firmemente en su diestra las 7 estrellas, es decir, los ángeles o mensajeros de la iglesia. Amén. Después dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. La descripción destaca autoridad de Cristo sobre la iglesia de Éfeso. Por eso dice, en su diestra el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, pasemos un poquito al versículo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El versículo 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Bueno, comencemos con la primera parte del versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. 3 cosas: obras, arduo trabajo y paciencia. El verbo conocer
oida en el griego, no es un conocer experimental, sino que es el conocimiento de la omnisciencia divina, es decir, conocimiento completo y total. ¿Estamos claros ahí? Conocer el conocimiento total y la omnisciencia misma de Dios. Ahora dice, tus obras se refiere al trabajo o esfuerzo de los creyentes de Éfeso. Ahora, ¿en qué consistía ese trabajo? Dice, en arduo trabajo, que significa trabajo esforzado. O sea, era un trabajo que se esforzaban en hacerlo. No era un trabajo simple y llano que todo el mundo lo hacía por hacer y con desgane o con mala gana. No. Era un trabajo esforzado. ¿Sí? Entonces, dice, significa trabajo esforzado. Amén. Ahora, y dice, y paciencia. Este término expresa paciencia con relación a las circunstancias. Amén. El esfuerzo de los efesios, no se limitaba a lo físico, sino que se extendía al celo por la pureza doctrinal y práctica. Amén. Primero, no puedes soportar a los malos, porque nos dice en el versículo 2 mismo, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y 2, dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y el punto 3 dice, aborreces las obras de los nicolaítas, que lo tenemos aquí, dice, paciencia y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El verbo soportar significa aguantar una carga. Y aguantar una carga no es fácil. Podemos soportar un momento, pero aguantar mucho más tiempo no es fácil. Entonces, la iglesia aquí de Éfeso habla de ese soportar, de ese aguantar esa carga que esta iglesia tenía. Entonces, nos dice en el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amén. Has sufrido, dice, los efesios estaban firmes en su actitud de fidelidad al Señor. El desmayar no formaba parte de su actitud mental. Quizás en Éfeso faltaba el fervor de la fe. Se hablaba de obras, pero no se menciona la fe. Cosa muy interesante que el escritor nos enseña aquí. Se habla de obras, pero no se habla de fe. Muchas veces nuestras vidas están rodeadas de muchas obras, pero de poca fe. ¿Dónde está tu fe? No se olvide que las obras sin fe es muerta. ¿Sí? Entonces, nosotros no nos caracterizamos por querer hacer obras por todo lado. Nos caracterizamos por tener fe en el que hace la obra, que es Jesucristo. Amén. Se menciona esfuerzo hasta el cansancio, pero no se dice nada del amor. Se destaca la paciencia, pero no hay referencia a la esperanza. La asamblea de Éfeso tenía el conocimiento teológico y la disposición práctica para ser pedido a la perspectiva, por haber perdido, la perspectiva espiritual. Estaban completamente llenos de teología. Ahora encontramos en este tiempo iglesias donde prácticamente la teología se ha convertido en parte central de lo que ellos enseñan. Pero no puede haber solo eso. Yo no digo que sea malo, compréndame esto. Lo que yo quiero decir es que tiene que haber un equilibrio entre lo que es las obras y lo que es la fe, la esperanza, el amor. Porque si no tenemos nada de esas cosas,
y aplicamos solamente una de ellas, no nos sirve de nada. No sirve de nada que tengamos un plato de comida, pero que no tengamos la cuchara para comer. No nos sirve de nada. O no nos sirve de nada que tengamos una casa con 5 habitaciones y que seamos solo uno. No nos sirve de nada, porque las otras habitaciones no lo utilizaremos. Entonces, aquí lo que quiere decir el escritor prácticamente, que el fervor por sus obras eran buenas, pero se había descuidado otras cosas. Y lo que nosotros debemos evitar justamente es eso, tratar de caer en el mismo principio, de ocuparnos más en hacer obras y olvidarnos más de lo que es la fe y el amor que nos enseña Jesús en sus escrituras. Entonces, ¿qué sigue diciendo el versículo 4? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, has dejado en el griego quiere decir apeques. Es el aoristo de la voz activa del afeime, que se refiere al abandono definido y triste. Dice, el primer amor, prueba de la nueva vida en Cristo, se había enfriado a pesar de la pureza doctrinal. Había una pureza doctrinal, o sea, las cosas que enseñaban prácticamente en la iglesia de Éfeso era bueno, estaba alineada con el Señor, pero prácticamente algo pasaba en ese momento. Se había dejado algo. ¿Qué es lo que se había dejado? Hay un escritor catalán, José Grau, hace un excelente comentario tocante a la situación de Éfeso. La rutina cede a la espontaneidad, los conceptos tópicos, frases, suplantan a Cristo, la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra, la iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. ¿Cómo es posible? Hace la pregunta el comentarista. A veces, dice, el enfriamiento es apenas perceptible, un proceso lento, mucho trabajo, falta de tiempo, pocas atenciones, poca oración, etc. Aquí este comentarista nos hace una descripción clara de cómo prácticamente podemos caer fácilmente en el error que cayó la iglesia de Éfeso. Amén. ¿Qué nos dice el versículo 5? Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Dice, el mandato es mirar al pasado y recordar el lugar de donde había estado. Hermano, es triste saber de dónde, saber y sobre todo olvidar de dónde el Señor nos ha sacado. Muchas veces nos olvidamos de eso. Y cuando el Señor nos ha sacado de eso, nosotros, de donde vivíamos o donde estábamos, en ese lodo cenagoso, como dice la palabra del Señor, tenemos que acordarnos que no éramos dignos de Él. Y Jesucristo, con su muerte, con el derramamiento de su sangre, nos hizo dignos para Dios Padre. Entonces, no olvidemos de dónde venimos, no olvidemos de dónde salimos cada uno de nosotros. Quiero hacer una pequeña ilustración acerca de eso, porque había siempre, cuenta la historia que había siempre un personaje que se iba a su trabajo con el mismo traje negro y con una misma camisa blanca todos los días a su trabajo. Y la gente pensaba que prácticamente él tenía una sola camisa y un solo traje. Pero la gente lo que no sabía es que cuando iban a la casa de este hombre, abrían su armario, encontraban siempre un traje negro
y varios trajes negros, perdón, y varias camisas blancas. Él tenía muchos trajes, tenía muchas camisas, pero en medio de esos trajes y en medio de esas camisas había siempre una ropa vieja. Esa ropa vieja hablaba y le recordaba de dónde él vino. Este empresario antes había sido un mendigo y cada vez que miraba las ropas que tenía cuando era mendigo en su armario, recordaba de dónde él venía para no tomar una postura diferente ante la gente que trabajaba para él y ante los demás que lo miraban. Y siempre vestía de negro y de blanco. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que muchas veces nosotros hemos olvidado de dónde el Señor nos sacó. Hemos olvidado la primera parte primordial de nuestro nacimiento en Jesucristo. El por qué. Nosotros éramos gente inservible, gente que no valíamos nada. Pero el Señor prácticamente vino y al derramar su sangre nos hizo acreedores de su reino. Nos hizo hijos, nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué más podemos pedir? Nos ha preparado una vida eterna. Pero muchas veces nosotros hemos olvidado esa parte y el escritor aquí, Jesucristo mismo, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. Arrepiéntete, la palabra que retunda en este versículo, dice, voz activa que denota urgencia, es decir, arrepentimiento inmediato. El mandato es recordar con urgencia la relación amorosa que sostuvo en el pasado y a realizar una ruptura completa con el presente estilo de vida que muchas veces tenemos. Yo quiero que usted haga un paréntesis en este momento. Si es posible, cierre sus ojos y piense un poquito y diga, ¿cómo fue mi primer amor cuando yo conocí al Señor? ¿Cómo era? ¿Qué era el tiempo que yo dedicaba al Señor? ¿Cuál es el tiempo que dedico yo ahora al Señor? Porque justamente muchas veces los afanes de la vida, como dice la palabra del Señor también, hace que descuidemos muchas veces nuestra fe, que descuidemos el caminar que tenemos ante lo que el Señor Jesús nos está ofreciendo. Y nos olvidamos. Somos fáciles para olvidarnos de las cosas que hizo Jesús. ¿Cómo éramos antes? Muchas veces teníamos tiempos de oración continua, tiempo de ayuno continuo. Íbamos a la iglesia todos los días. Y ahora piense, cierre sus ojos y piense, ¿en qué he detenido? ¿En qué me he descuidado? ¿En qué estoy utilizando mi tiempo que antes lo ofrecía al Señor? Es una pregunta que debemos hacernos todos los días, no solamente ahora por causa del estudio, sino más bien por todos los días de nuestra existencia hasta que el Señor venga. ¿Qué es lo que hacía antes? ¿Cómo estoy viviendo mi vida ahora? ¿Y cuál es lo importante o la importante decisión que tengo que tomar para que esto cambie? Por eso dice, arrepentimiento habla de una urgencia, porque dice arrepentimiento de inmediato. El mandato es recordar con urgencia la relación, dice, amorosa que sostuvo en el pasado y realizar una ruptura completa con el presente estilo de vida. Una ruptura completa es cesar totalmente las excusas, porque son excusas a la final. No, es que hay que hacer esto, hay que cortar el césped del jardín, hay que ir a hacer compras, me acosté muy tarde, no puedo levantarme temprano. Son excusas, porque al principio todas esas excusas cuando conocimos al Señor no nos servían de nada. Nuestro corazón prácticamente estaban volcados hacia Él.
Y eso quiere el Señor hacernos recordar a través del mensaje que envía a la iglesia de Éfeso a través de su ángel. Dice, pues si no, hay una frase muy interesante, dice, es una condición elíptica en la que el verbo no se expresa. La idea es, pues si no te arrepientes, la advertencia del Señor es, vendré pronto a ti. El verbo en el texto griego es un presente futurístico que sugiere inminencia, es decir, vendrá a ti en cualquier momento. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que vendrá Él como ladrón en la noche. Él no ha preparado una fecha. Ningún ladrón prepara una fecha y dice, bueno, el sábado 8 de octubre voy a robar en la casa del Juan Palote, como dice nuestro amado pastor. No, Él no programa. Dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y nosotros debemos de estar preparados. La pregunta que te hago en esta noche es, ¿estás tú preparado para la venida del Señor? Porque te está diciendo, yo vengo pronto a ti. ¿Es que estamos preparados? Es que hoy, en esta tarde, podemos decir, Señor, ven pronto, yo estoy preparado. Hagámonos esta reflexión y pensemos lo que dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Y dice, vendré pronto a ti y quitaré el candelabro de ese lugar. Amén. Lo quitará, lo retirará. ¿Y de qué nos servirá? ¿De qué nos habrá servido haber ocupado nuestro tiempo y haber descuidado el mejor tiempo, que es el que dedicamos al Señor? ¿De qué nos va a servir? Como dice el viejo dicho, ¿de qué nos sirve haber nadado tanto para morirnos ahogados en la orilla? Amén. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, junto a la advertencia hay un reconocimiento del celo de la congregación de Éfeso. Este reconocimiento sirve para mitigar la severidad de la advertencia y para demostrar que el Señor no pierde ninguna oportunidad para manifestar su gracia. ¿Sí? La gracia del Señor está dispuesta a todo momento. No es que Él prácticamente va a omitir una parte para decir, como dice alguien por ahí, hacerse el chivo loco y no hacer lo que a Él le corresponde. Él está dispuesto a hacer lo que le corresponde, a entregar gracia abundante para aquel que lo desee, para aquel que se acerca a su trono y pide esa gracia. Amén. Dice, ¿qué aborreces? Dice en el versículo 6, pero tienes de esto que aborreces las obras de los nicolaítas. Dice, ¿qué aborreces? Aborrecer el mal es una contrapartida parcial de amar lo bueno. ¿Sí? Tenemos que aborrecer. Dice, ¿qué nos dice Romanos capítulo 12, 9? Vámonos un momentito al libro de Romanos capítulo 12, versículo 9. Nos dice lo siguiente, ponga atención, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Sí? Nuestro amor tiene que ser sin fingimiento. O sea, si conocimos al Señor y decimos que amamos al Señor, tiene que ser un amor verdadero, sin fingir, sin denotar cosas que no son para que nos vean, para que nos admiren. No, el amor tiene que ser puro. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, y el amor sea sin fingimiento. Amén. Dice el versículo 7, ¿qué nos dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, el que tiene oído, esto es interesante. El que tiene oído, que dice, oiga, obsérvese que hay un primer lugar en una promesa individual.
Sí, el mensaje para la iglesia de Éfeso debe ser escuchado por todas las demás congregaciones, puesto que las mismas verdades son aplicables cuando existen las mismas condiciones. La iglesia de Éfeso no era la única. Es por eso que al principio hablábamos que en todos los mensajes de las iglesias vamos a encontrar las mismas descripciones y las mismas demandas del Señor. Porque la iglesia de Éfeso no era la única. Todos estaban concernidos en la misma demanda que se estaba haciendo en el momento. Dice, al que venciere. ¿A quién se refiere esta frase? ¿Quién es el vencedor? El vencedor se contrasta con el que se pierde, es decir, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. Amén. En Juan, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, el vencedor se atribuye al acto de la fe, salvifica y libra para siempre al creyente de los errores del sistema mundial. Amén. Al que venciere. ¿Qué pasa con el que venciere? Dice, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta frase habla de la gracia de Dios. Le daré. Sugiere un regalo hecho por decisión propia y como un acto de buena voluntad. Le daré. No está obligado. El Señor dice que nos dará. Le daré, dice, de comer, o le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. A comer sugiere una relación íntima. Del árbol de la vida es una designación que recuerda Génesis capítulo 2, versículo 9 y el capítulo 3, versículo 22. Y lo anota para que lo revise después y lo pueda aplicar a esta porción del versículo que estamos leyendo. Una nota de interés es el hecho de que la palabra árbol es el mismo vocablo que se usa en el Nuevo Testamento para designar la cruz de Cristo. Fue en el madero o árbol de la cruz donde Cristo llevó nuestra maldición para que nosotros podamos recibir la bendición de la vida eterna. Amén. El cual dice, está en medio del paraíso de Dios. Describe un huerto o un oasis oriental utilizado para el placer y bienestar de los monarcas de la antigüedad. Aquí se refiere a la habitación de Dios mismo, el hogar que permanece de los redimidos de Cristo. Lo que originalmente era un huerto de gozo ha tomado la connotación de los nuevos cielos y de la nueva tierra que Jesús nos promete. Hay una promesa, hay una demanda. Hay una cuestión que no se puede evitar. El haber caído en el mismo error de haber olvidado de dónde venimos, a quién pertenecemos y quiénes éramos. Nuestro amor tiene que estar volcado en su totalidad a quien nos salvó por primera vez y eternamente y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tratar de ir. No vamos a acentuarnos mucho en cada mensaje de las iglesias porque tendríamos que tomar un tiempo muy excesivo. Vamos a sobrevolar, si usted desea, poco a poco por cada mensaje. Pero si tiene algún comentario o alguna demanda que nos quiera hacer, puede dejarlos en los videos de YouTube que se están presentando. Puede dejarnos un comentario sin ningún problema. Puede dejarnos también una pregunta si usted desea que ampliemos cierto versículo o cierta palabra que el Señor nos está enseñando en este momento. Entonces, vamos al versículo 8 y vamos a hablar un poquito sobre el mensaje a Esmirna. ¿Qué nos dice el versículo 8? Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Recuerde que
Se van a presentar los mismos detalles en cada mensaje que estamos dando a la iglesia. Y comienza nuevamente el Señor diciendo, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Dice, la ciudad de Esmirna situada a 56 kilómetros al norte de Éfeso. El vocablo Esmirna significa mirra. Mientras que la ciudad de Esmirna era materialmente rica, pero espiritualmente pobre, la iglesia cristiana en Esmirna era materialmente pobre, pero espiritualmente rica. De modo de que fue a esa pequeña congregación desde el punto de vista numérico, necesitada materialmente, a lo que el Señor dirige una de las 7 cartas. Amén. Dice, escribe al ángel, de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Amén. ¿Qué dice? En el versículo 8 nos dice de la siguiente manera: la expresión el primero y el postrero sugiere la eternidad del Señor. El que estuvo muerto y vivió sugiere que aun cuando los creyentes pudieran sufrir muerte, vivirán de nuevo en virtud a la resurrección de Cristo. Amén. Él se presenta como el triunfador ante la muerte, como el primero y el postrero, como el alfa y el omega. Amén. Y nos dice el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras. Los mejores manuscritos omiten la expresión tus obras. La lectura correcta debe ser: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Amén. Las pruebas y tribulaciones tienen varios propósitos en la vida del creyente. Lógicamente que una prueba y una tribulación no es mala. Nosotros la catalogamos muchas veces como mala, pero no, siempre hay un propósito. La primera sería hacer que buenos cristianos sean mejores. La segunda sería disciplinar a cristianos que se han apartado. La tercera sería manifestar el poder guardador y la gracia de Dios. El cuarto, dar al cristiano la oportunidad de tener comunión en los sufrimientos de Cristo. Y quinto, derrotar a Satanás en su propio juego. Amén. 5 cosas que nos hablan de lo bueno que puede ser un momento de prueba y de tribulación. El sustantivo tribulación significa un asedio, presión, cualquier cosa que carga el espíritu. Amén. Habíamos hablado ya en versículos anteriores lo que es la tribulación, el problema que acarrea cada creyente acerca de todas estas cosas. Entonces aquí hace un avance más concreto, vamos a decirlo así, y dice: yo conozco tus obras, pero también tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Hace una exclamación el Señor. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, tú eres rico, dice. La pobreza, es decir, la humillante y la deplorable estrechez material de los creyentes en Esmirna. Al pesar que la pobreza de los cristianos de Esmirna, el Señor les dice: pero tú eres rico. La riqueza del creyente es fundamentalmente espiritual. El problema que tenemos en este tiempo es que buscamos riquezas que son riquezas materiales. Pero estas riquezas materiales, dígame,
¿Usted a cuántos de los ricos o de las personas adineradas que usted conoce, dígame, cuántos de ellos prácticamente se han llevado sus bienes o sus riquezas? Nadie. No hay nadie. No hay nadie que haya muerto y que haya dicho, bueno, yo me llevo todo esto porque me va a servir en la otra vida. No existe. Entonces, aquí, esa descripción de pobreza y riqueza no existe en el cielo. La pobreza y la riqueza prácticamente, vamos a decirlo, que son términos humanos, pero no divinos. Amén. Y sigue diciendo, en el versículo 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Amén. Aquí es interesante porque dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Esa frase, en esta frase el Señor exhorta a los creyentes a dejar de temer. No tenemos que tener miedo, ni temor. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Él les exhorta aquí a confiar en Él. Dice, para que seáis probados, dice también el versículo, el verbo seáis probados está en la voz pasiva y nos expresa la identidad de la gente que ejecuta la prueba. Sin duda, la voluntad permisiva de Dios juega un papel importante en las pruebas de los creyentes. ¿Sí? Hay cosas que el Señor lo permite para que nosotros podamos aprender y lógicamente recuadrar nuestras vidas, enmarcar de una mejor manera nuestras vidas. No le echemos la culpa siempre a las pruebas que pasan al diablo, vamos a decirlo así. Hay cosas que en la voluntad permisiva de Dios, Dios lo permite, para que nosotros nos encontremos con nosotros mismos, pero también con nuestro Creador. Él lo que quiere es que nos acerquemos hacia Él todos los días, que no perdamos esa comunión. Por eso le hace una aclaración a la iglesia de Efeso. Recuerda de dónde caíste, recuérdate del primer amor que tienes. Y aquí en la iglesia de Esmirna, nuevamente toma el tiempo para decir, habrá prueba, habrá tribulación, pero yo estaré contigo. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Amén. ¿Qué nos dice esa última frase? No sufrirá muerte, no sufrirá daño más bien en la segunda muerte. La Biblia habla de una muerte física o terrenal, que todos sabemos que algún día o algún momento o en alguna hora nosotros vamos a morir. ¿Ok? Pero también habla de una muerte eterna. Y la muerte eterna es la segunda muerte, que significa la separación eterna entre la persona y Dios. La segunda muerte tiene lugar en el lago de fuego que describe el Apocalipsis capítulo 20, versículo del 14 al 15. ¿Qué nos dice Apocalipsis 20, versículo 14 al 15? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, aquí ya las cosas se ponen un poquito más serias, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque aquí dice, el que no se encuentra inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Muy importante esta parte porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere no sufrirá daño a la segunda muerte. Recuerde que al principio en el versículo 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna,
Pero al final, en el versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no al ángel de la iglesia. Ahí dice a las iglesias. Está hablando en general a las iglesias que conforman las 7 iglesias en este mensaje. Amén. Muy bien. Vamos al mensaje de la iglesia de Pérgamo. Y el mensaje de la iglesia de Pérgamo lo estaremos viendo la semana próxima, porque el tiempo lógicamente avanza y no nos permite concluir con este mensaje, que es también un mensaje muy, muy importante, en el cual tenemos que tomar en cuenta cada palabra que el Señor nos dice para estos versículos. Hermano, como siempre es un placer poder haber compartido estos momentos, estos minutos con usted. Espero que hayan sido parte primordial de lo que cada uno de nosotros aprendemos y queremos que usted sepa para que guarde su vida, para que el día del Señor, cuando venga, usted esté inscrito en ese libro de la vida y que no sea echado al lago de fuego. Señor, te damos gracias. Queremos bendecir este tiempo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú das una advertencia, nos diriges, nos enseñas. Y sobre todas las cosas, Padre amado, nos haces comprender que tú estás sobre tu trono y tú gobiernas y tú reinas sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos. Pedimos tu bendición, tu sabiduría, Padre Santo, y prepara nuestras vidas, nuestros corazones, para que el día que la trompeta final suene, tú estés con nosotros y nosotros contigo. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Hermanos, muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo la semana próxima. Que el Señor le bendiga y hasta la próxima.